Jo crec que hi ha dos temes que hem de tenir claríssims d'entrada. Un, risc zero no existeix. Segona, clar, el nivell d'exigència de seguretat d'avui no té res a veure, almenys l'any que jo vaig començar a treballar, que és el 85, amb això, no té res a veure. La societat ha canviat i vol més seguretat. Las aglomeraciones, evidentemente, sobre todo en fallas, en horas puntas y en algunos actos concretos, evidentemente sabemos que se va a acumular un gran número de gente. Entonces, las medidas un poco que tomamos es asegurar las vías de evacuación, incluso lo que sería la zona de seguridad dentro de la mascleta. La mascleta tiene una zona de seguridad vallada, pero son vallas de 2 metros en la que tenemos voluntarios de protección civil cada 5 metros, ¿vale? Entonces los voluntarios en un momento dado podrían retirar ese tipo de vallas y la aglomeración, si hubiera algún tipo de avalancha o tal, se podria minimitzar àmpliament. Moltes vegades els accidents no passen perquè hi hagi una causa real, sinó passen perquè no se respon amb el temps adequat a la incidència. Llavors la incidència es converteix en una emergència automàticament. En un pla d'autoprotecció sempre hi ha un comitè de crisi, podem dir, no? És a dir, que depèn del que sigui, es diu un CECOP, no? Que és un centre de coordinació operativa, no? Que és aquest comitè de crisi que és el que s'activa quan passa alguna cosa greu, ¿no? Estipulamos para cada acto unas vías de evacuación y de entrada, por ejemplo, de vehículos sanitarios o de emergencia. También decimos en un bando de fallas que se publica anteriormente a las fallas y que lo gestionamos desde varios servicios, pues ahí se regulan una serie de normativas específicas para las fallas. Cómo se organiza la calle para que no ocurra nada en las fachadas, se protegen todas las fachadas, las calles que tienen que ser para líneas de evacuación, donde ponemos las ambulancias, todo muy milimetrado. En cuanto a los medios públicos que giran un poquito, o el transporte público podríamos hablar, efectivamente, sí que se cambian los horarios y se refuerzan tanto a la llegada como a la salida con el fin de poder evacuar antes a la gente. En el caso, por ejemplo, del castillo de fuegos artificiales, que lo tenemos en la Alameda, al lado de una estación de metro, sí que durante la ejecución del castillo se para el servicio de metro en esa estación y en contacto con el técnico de protección civil, cuando finaliza el castillo se activa. Se crea un plan de emergencias con base legislativa, como no, tenemos ahí una ayuda y una colaboración fenomenal por parte de la Policía Local de Paterna, instituimos puestos sanitarios, instituimos medidas de seguridad preventivas, instituimos perímetros de seguridad, información diversa de acceso al espectáculo, información en caso de accidente, información escrita a todos los participantes de la normativa a seguir en materia de seguridad durante el disparo del espectáculo, etcétera, etcétera. Desde el Servicio de Bomberos, la Unidad de Protección Civil, somos los que tenemos la competencia para planificar cualquier tipo de emergencia. Entonces tenemos elaborado el plan territorial municipal y luego en el caso de las fallas pues elaboramos un protocolo específico. Por lo que hemos visto, si vemos que un acto tiene más afluencia o cada año va teniendo más afluencia, pues lo dotamos de más medios. Cosa que és essencial, que si tu estàs dient que tens 100.000 espectadors, has de tenir un pla d'autoprotecció per a aquests 100.000 espectadors. La normativa catalana de seguretat ha generat recentment una nova llei d'espectacles i activitats recreatives, un nou reglament i una nova llei d'autoprotecció, no? Els plans mai són bíblies, és a dir, sempre són revisables i pot ser que d'aquí un any s'hagi de canviar.